Muy buen día a todos quienes nos acompañan. Estamos dando inicio a una nueva sesión de webinar NSF para América Latina. Saludamos a todos los que ya se encuentran conectados a nuestra plataforma y el número va aumentando en cada minuto. Comentarles que este año 2019 es muy especial para NSF International, ya que estamos celebrando 75 años en nuestra misión de proteger y mejorar la salud humana. Para aquellos que nos conocen recientemente, les comentamos que NSF fue fundada en 1944 como parte de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan. NSF International ha evolucionado desde una pequeña fundación enfocada a la estandarización de los requisitos de sanidad y seguridad alimentaria a una organización global sin fines de lucro comprometida con la protección de la salud y la seguridad humana en todo el mundo. A lo largo de los años, NSF International ha trabajado junto a agencias gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones públicas y privadas para abordar los problemas de salud pública más importantes del mundo. Actualmente los servicios de NSF se encuentran disponibles en 175 países por medio de 61 oficinas y laboratorios. Y para nuestra región, Latinoamérica posee oficinas estratégicas ubicadas en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Para aquellos que deseen conocer más sobre NSF, los invitamos desde ya a visitar su sitio web www.nsf.org. En nuestro webinar del día de hoy revisaremos el tema estándares globales de bienestar animal. Para ello nos acompaña nuestra experta en NSF, Mónica Galleguillos. Mónica es de profesión médico veterinario, con más de 20 años dedicada al desarrollo de alimentos para profesionales, técnicos y operarios en toda la cadena, desde la producción hasta el servicio. Cuenta con vasta experiencia nacional e internacional, facilitando actividades de capacitación en buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura y HACCP, así como variados protocolos en todo el alcance de la industria. Actualmente, Mónica se desempeña como director de NSF Training and Education para Latinoamérica. Bienvenida, Mónica, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Ariel. Un gusto estar con todos ustedes el día de hoy, compartiendo este tema tan interesante y que se agrega a requisitos dentro de la comercialización en la cadena de producción de alimentos. Hoy día nos hemos propuesto dos objetivos, que son, primero, visualizar las tendencias en relación al bienestar animal en la cadena de producción, ponernos un poco al día cuáles son los principales drivers, y luego conocer el modelo de un plan de gestión de bienestar animal de acuerdo a las normas globales de NSF. Dentro del conocer el modelo, nos vamos a centrar particularmente en el aspecto relacionado a lo que es el análisis de peligro, que es un tema que estamos seguros que supone un desafío para todos los profesionales que están ligados a la industria de producción animal y particularmente el bienestar animal. Y para conocerles un poquitito más, aunque veo sus nombres, pero no sé de dónde vienen, les quiero hacer una pregunta, para lo cual ustedes pueden cliquear directamente sobre la pantalla, ¿no es cierto?, preguntándoles en qué área de la producción animal se encuentra usted. ¿Es usted del área de la crianza, del área de transporte, de la faena? ¿Es cliente, por ejemplo, un supermercado, una cadena de retail? ¿Alguna otra etapa que no hayamos clasificado? ¿Es usted un consultor de la industria? ¿Es un proveedor de alimentos e insumos? O bien, proveedor de servicios. Vamos a ir viendo cómo se mueve nuestra encuesta. Bien, muchas gracias por ir respondiendo. Muy bien. Aquí pueden ver ustedes entonces en la pantalla el grupo que nos representa hoy día, principalmente consultores y proveedores de alimentos e insumos. Le sigue luego faena, bien, y crianza. Tenemos también de servicios. No tenemos clientes de la cadena, los supermercados, ni tampoco tenemos del área de transporte hoy día.
Bueno, muchas gracias por haber respondido esta pequeña encuesta, porque me permite a mí también saber de dónde viene cada uno de ustedes el día de hoy. Bienvenidos a todos y espero que podamos tener una buena conversación el día de hoy. No se olviden que al final del webinar tenemos la sesión de preguntas y respuestas, de las cuales trataremos de responder las más posibles dentro del tiempo planificado, y si no, todas las preguntas que ustedes hagan en el chat van a ser respondidas posterior al evento y compartidas con todos ustedes junto con la grabación del webinar. Bien, vamos a partir con nuestras siempre bien ponderadas definiciones, ¿no es cierto?, y entender qué hablamos cuando hablamos de bienestar animal. Y qué mejor que utilizar a la OIE como referente en lo que tiene que ver con la definición. Y dice que el bienestar animal es el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal estará en buenas condiciones de bienestar, sí, y aquí a pesar de que está en paréntesis, pero es tremendamente importante, sobre todo para el tema que vamos a hablar hoy día, según indican pruebas científicas, ¿cierto? Está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Esta definición es fundamental, ¿no es cierto?, para poder ir estableciendo lo que se conocen como las 5 libertades de los animales. Y que en el fondo estas 5 libertades de los animales han sido acuñadas, y son acuñadas, por la mayoría de los protocolos y las guías relativas al bienestar animal. La primera de ellas, ¿no es cierto?, que nos ponemos como objetivo de cumplir cuando implementamos un plan de bienestar animal, es que el animal esté libre de sed, hambre o nutrición insuficiente. El segundo, libre de incomodidad. Y aquí tenemos varias etapas dentro de la producción animal donde la incomodidad puede ser, ¿no es cierto?, una fuente de incumplimiento de estos principios. El tercero es libre de dolor, heridas o enfermedad. El cuarto, libre para expresar su comportamiento propio, es decir, el animal, la idea es que pueda expresar su comportamiento natural, ¿cierto? Y finalmente, libre de temor o angustia, ¿no? Y que sabemos que muchos de los manejos que hacemos en producción animal, en la cadena de producción animal, van a afectar este concepto de libre de temor y angustia. Desde la mirada de la cadena de producción animal, que es la mirada que queremos dar durante este webinar, nos vamos a encontrar que el enfoque de bienestar animal lo vamos a tener en 3 puntos de esta cadena. Lo vamos a tener en todo lo que tiene que ver con la granja en sí misma, la producción animal, todo lo que tiene que ver con el transporte, donde hoy no tenemos participantes del área de transporte, pero el transporte sin duda cumple un factor, digamos, fundamental en todo lo que tiene que ver con la protección del bienestar animal, y luego la parte de proceso y distribución, siendo proceso lo que tiene que ver con la faena. ¿Bien? Por lo tanto, el bienestar animal es el concepto que se hace cargo de todas las etapas del animal que se va a convertir en proteína de origen animal mientras está vivo. Ese es, en términos simples, el alcance. Quiero compartir con ustedes, y volviendo a la OIE, ¿no es cierto?, cuáles son los pilares que la OIE ha definido como estrategia para trabajar el bienestar animal a nivel global. Probablemente no van a ver muy bien el detalle de los textos, pero sí quiero centrarme en definir un poco cuáles son estas 4 líneas de acción. Primero, desarrollar normas de bienestar animal, ¿no es cierto?, basados en investigación científica. Y esto es, digamos, uno de los grandes aportes que hace la OIE al bienestar animal, no solamente basarse en aspectos subjetivos del bienestar animal, sino que incorporar investigación científica y poder transformar los aspectos relativos al bienestar animal en aspectos que sean medibles. Y lo vamos a ir viendo durante este webinar. El segundo pilar tiene que ver con el refuerzo de competencias y educación. Y estos 2 niveles, ¿no? A nivel profesional, a nivel ya de la industria, y también a nivel de la formación la formación secundaria, en todo lo que tiene que ver con la formación universitaria y la formación técnica de los profesionales que van a llegar a la cadena de producción animal.
El cuarto pilar es todo lo que tiene que ver con comunicación con gobiernos y organizaciones y también el público. Es muy importante educar al público, que el público, y refirámonos al público, a los consumidores y a cada uno de los interlocutores dentro de la cadena de producción animal, entiendan realmente cuál es el concepto del bienestar animal como un concepto que está basado en ciencia, no un concepto subjetivo. Y ahí también la OIE ha hecho su aporte y se encuentra haciendo su aporte. Y finalmente, el último de los pilares que la OIE ha definido es lo que tiene que ver con la implementación de normas y políticas de bienestar animal. Es decir, buscar que exista a nivel, ¿no es cierto?, de los países miembros, políticas y gobernanza para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, las normativas de bienestar animal en los distintos países. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante, lo que tiene que ver con los niveles de las normativas en los distintos países. Por lo tanto, la OIE nos define, por una parte, la importancia de contar con estándares, con normas objetivas, concretas, y también con el aspecto que dice relación con establecer la medición. Es decir, un protocolo de bienestar animal no solamente nos tiene que entregar las pautas para poder cumplir con las 5 libertades de los animales, sino que también nos debe entregar la forma como vamos a medir que esos objetivos de bienestar animal se cumplan en el área definida. Ahora, pasando un poco cuáles son los drivers, qué es lo que en el fondo mueve hoy día a los mercados a nivel global en relación a la adopción de bienestar animal, podríamos dividirlas en cuatro áreas que vamos a revisar con algún detalle cada una de ellas. La primera tiene que ver con las exigencias normativas, y que vamos a ir en detalle un poquito más adelante. La segunda tiene que ver con la sanidad animal y la salud pública, que es muy importante y que está relacionada con el bienestar animal. La tercera, la percepción del consumidor. Cada día enfrentamos a consumidores que cuentan con más información, que tienen más canales para expresarse y por lo tanto hacen una presión a nivel de la comunidad para adoptar distintos sistemas y distintos aspectos de la protección del medio ambiente, el cuidado del bienestar animal, el cuidado, ¿no es cierto?, del cumplimiento de las regulaciones que tienen que ver con los trabajadores. Es decir, tenemos una presión creciente del consumidor sobre los aspectos que tienen que ver con bienestar animal, por lo tanto tenemos que estar preparados para atender a esos consumidores. Y el último de los drivers, ¿no es cierto?, son los beneficios económicos. No nos podemos olvidar nunca, ¿no es cierto?, que en producción animal el objetivo es generar rentabilidad, producir proteínas, pero dentro de un contexto de rentabilidad. Por lo tanto, encontrar los beneficios económicos del bienestar animal es fundamental para promover la adopción de estas normativas, ¿no es cierto?, y percibirlas en relación al retorno económico de ellas. Vamos a comenzar con la percepción del consumidor. Voy a compartir con ustedes al momento de hablar de la percepción del consumidor tres estudios, tres informaciones que de alguna manera nos muestran cómo estas tendencias de los consumidores tienen una presión por la adopción de bienestar animal en sus comunicaciones. Fíjense que acá les quiero compartir un estudio. Les quiero compartir un estudio, disculpen, se me faltó la lámina, ahora sí, que se hizo en Inglaterra, hecho por Mintel, el año 2010, o sea, ya hace bastantes años atrás, pero me pareció bastante ilustrativo. Fíjense que le preguntaron cuáles eran las principales preocupaciones a los consumidores en Inglaterra en relación a los alimentos. Y una de la primera, la top one, era el bienestar animal. El segundo, que el alimento fuera de origen británico. El tercero, que no tuviera aditivos y preservantes. Esto tiene que ver mucho con lo que se conoce hoy con alimentos, ¿no es cierto?, naturales, y que también tiene una tendencia cada vez creciente en el mercado. Luego, producido localmente. Fíjense ahí lo súper protectivos y súper nacionalistas que son los británicos al momento de elegir sus alimentos. Yo diría que si sumamos el de origen británico más producido localmente, tenemos
¿no es cierto? El 72% de las preferencias, de las menciones, perdón, estaban situadas en estos dos aspectos. Y finalmente orgánico. Y orgánico también tiene que ver con este concepto de querer alimentarse más naturalmente. Entonces, fíjense acá cómo en esta encuesta podemos ver que la preferencia o el requerimiento de que los animales sean criados bajo bienestar animal es un concepto que tiene un motor en los consumidores. El segundo estudio que quiero compartir con ustedes tiene que ver con un estudio que hizo Innova Market el año 2016, donde mostraba las tendencias en el etiquetado, en lo que se conoce como el clean labeling, ¿no es cierto?, el etiquetado limpio, de los lanzamientos de productos nuevos al mercado. Y en este estudio podemos ver las estadísticas, ¿no es cierto?, y podemos ver cómo a lo largo de los años ha ido aumentando la mención de bienestar animal y de ambientalmente amigable en las etiquetas de los consumidores. Fíjense, aquí podemos ver en verde lo que tiene que ver con ambientalmente amigable. Lejos, hoy día todo lo que tiene que ver con protección del medio ambiente es un gran driver para el mercado de producción de alimentos, y le sigue abajo, ¿no es cierto?, en esta tendencia histórica, el bienestar animal. Es decir, las personas hoy día privilegian alimentos que hayan contribuido, ¿no es cierto?, a preservar el ambiente, y también que aquellos alimentos de origen proteico, como decía anteriormente, mientras el animal estuvo vivo, se han cumplido con los requisitos de bienestar animal. Y finalmente les quiero compartir este otro estudio relativo al concepto del uso de medicamentos. Y esto tiene que ver con algo que voy a hablar un poquito más adelante. Y se les preguntó a los consumidores, este es un estudio que hizo Mintel, ¿no es cierto?, un estudio donde se preguntó a los consumidores si les preocupaba o no les preocupaba los distintos temas. Y fíjense que le preguntaron a las personas si les preocupaba que los animales fueran criados en condiciones de sobredensidad y condiciones no sanitarias. Y el 68% de las respuestas dijo que sí, que le preocupaba. Y luego, la segunda pregunta dice si le preocupaba que los animales fueran criados en condiciones de enfermedades resistentes a antibióticos. Y también hubo una mayor proporción, ¿no es cierto?, de consumidores que dijo que sí estaban preocupados. Finalmente, animales criados en ambiente contaminado y medicamentos utilizados como promotores de crecimiento también estaban dentro de aquellos que le preocupaban. Y bueno, y efectivamente, en el último punto, todo lo que tiene que ver el uso de medicamentos como promotores de crecimiento es un concepto, es una práctica que ya está francamente en retirada en relación a lo que es la producción animal, principalmente por la preocupación que tenemos sobre el concepto de resistencia antimicrobiana. Bien, entonces los consumidores hablan, golpean la mesa, exigen, y por lo tanto los distintos eslabones de la cadena de producción animal deben responder a estos requerimientos de ellos. El segundo driver que quiero compartir con ustedes brevemente tiene que ver con lo que es sanidad animal y salud pública. Si nosotros hacemos una revisión general de las enfermedades infecciosas que han surgido en el último tiempo en el mundo, fíjense que el 60% de estas enfermedades son zoonosis, es decir, enfermedades que son comunes a los alimentos y a los animales. 5 de estas enfermedades nuevas aparecen cada año, 5 de las enfermedades nuevas que aparecen cada año son propias de origen animal. Al menos 75% de las enfermedades emergentes tienen su origen en los animales y o son reservorios los animales para estas. Y aquí tenemos algo preocupante, ¿no es cierto?, que el 80% de los agentes potencialmente causantes de bioterrorismo son zoonóticos. Este panorama sobre las enfermedades infecciosas ha puesto, ¿no es cierto?, en los objetivos de la Organización Internacional de Epizootía y también lo que es la FAO, la necesidad de implementar iniciativas que fomenten las buenas prácticas para minimizar el impacto de las enfermedades zoonóticas en la salud pública. Y siguiendo con esto, y relacionando la salud pública con el bienestar animal, vamos a entender dónde está la conexión entre salud pública y bienestar animal cuando entendemos que cuando hablamos de las 5 libertades de los animales, hablamos de factores que producen estrés.
Es decir, el fundamento del bienestar animal desde el punto de vista de la salud está dada por la condición de estrés que los animales tienen cuando no se cumplen las 5 libertades. Entonces, ¿qué ocurre cuando adoptamos prácticas de bienestar animal? Reducimos el estrés e inmediatamente la reducción del estrés disminuye la inmunosupresión inducida por el estrés. Y no es este el minuto para explicar la fisiología del estrés, ¿no es cierto? Pero está claramente demostrado que el bienestar animal reduce la condición de estrés. Y al reducir la condición de estrés, inmediatamente mejora la inmunidad de los animales. Al mejorar la inmunidad de los animales, ¿no es cierto?, reduce la incidencia de enfermedades infecciosas en la granja y por otra parte también reduce el reservorio de patógenos humanos, en los animales de la granja. Y esto, consecuentemente, tiene otra mirada positiva que reduce entonces el uso de antibióticos y por lo tanto reduce la resistencia antimicrobiana. Estos conceptos fundamentales de la salud animal y el bienestar animal se han materializado en lo que se conoce como la iniciativa One Health, es decir, una sola salud, donde están interconectadas la salud de las personas, la salud del medio ambiente y la salud de los animales con un gran objetivo, ¿no es cierto? Este objetivo es generar, ¿no es cierto?, un concepto de enfoque colaborativo y exhaustivo de los vínculos entre salud pública, salud animal y ecosistemas a nivel de escala mundial. Y finalmente, este concepto de una sola salud o One Health nos lleva a que se disminuya, ¿no es cierto?, la carga de patógenos en el medio ambiente. Y no solamente se disminuye la carga de patógenos en el medio ambiente, sino que también se disminuye la carga de patógenos que son resistentes a los antimicrobianos. Y por lo tanto, con esto también se disminuye la probabilidad, ¿no es cierto?, de generar resistencia antimicrobiana en las personas y en los animales. Es este círculo que puede mirarse desde el punto de vista vicioso, ¿no es cierto?, que es decir, uso o problemas de salud animal, uso de antibióticos, problemas de contaminación del medio ambiente, lo podemos enfocar desde el punto de vista positivo, donde en la salud animal, la aplicación de principios de bienestar animal son fundamentales para minimizar el uso de antibióticos y por lo tanto para reducir la resistencia antimicrobiana en el mundo, que es algo que preocupa mucho a las naciones. Vámonos al próximo slide, del cual me voy a referir brevemente porque es bastante decidor, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el beneficio económico. Siguiendo entonces este relato sobre los distintos drivers que mueven el bienestar animal, ¿no es cierto?, tenemos claro que si nosotros tenemos animales que tienen menor grado de estrés, que tienen un mejor estado inmunológico, vamos a producir, ¿no es cierto?, un aumento a nivel de producción. Un aumento a nivel de producción desde el punto de vista de la calidad y de la cantidad de la proteína, ¿no es cierto?, ya sea desde el punto de vista de la carne, desde el punto de vista de la leche o desde el punto de vista de los huevos, ¿no es cierto?, y eso definitivamente va a mejorar la rentabilidad. ¿Por qué? Porque así como aumentamos la producción, disminuimos los gastos o los costos, ¿no es cierto?, derivados de los problemas de estrés animal. Uso de medicamentos, tratamientos, muertes de los animales, por lo tanto, sin duda que desde el punto de vista de la producción, aplicar los principios de bienestar animal van a tener un impacto positivo en la rentabilidad. Y todos aquellos que estamos relacionados con la producción animal, por supuesto, vemos con muy buenos ojos tener una mayor rentabilidad en el negocio. Y finalmente, me quiero referir al driver de las exigencias normativas, donde podemos recorrer estas exigencias normativas en 4 grandes pilares, ¿cierto? Por una parte, todas aquellas que son referencias normativas que son de organismos internacionales, que son netamente orientativas y son recomendaciones, que no se transforman en normas, ¿no es cierto? Perdón, que son normas pero no son parte de los reglamentos obligatorios, que está dada por la OIE y la FAO, ¿no es cierto?, que tienen estas directrices, como la primera que yo les comentaba cuando comenzamos,
sobre, por ejemplo, los animales terrestres. OIE también tiene la guía para animales en ambientes acuáticos, ¿no es cierto? Y eso también nos ayuda para poder adoptar el bienestar animal también a nivel de la acuicultura. Por otra parte, tenemos el gran referente, ¿no es cierto?, de las normas sobre bienestar animal, que es la ISO TS 34700, ¿no es cierto? Luego tenemos las normas nacionales y los reglamentos de los países, donde la mayoría de las personas que están participando hoy día de distintos países de Latinoamérica reconocerán, ¿no es cierto?, sus reglamentos propios de los países que obligan a cumplir ciertos requisitos de bienestar animal. Y finalmente, una serie de normas privadas, donde podemos tener normas de asociaciones de productores, grupos de exportadores, grupos de expertos, que se juntan, ¿no es cierto?, y que desarrollan normas orientativas, dentro de las cuales se encuentra la norma NSF, las normas de NSF de bienestar animal, a las cuales me voy a referir brevemente durante la presentación. Bien, ¿cuál es la referencia normativa que ha utilizado NSF para desarrollar su norma? Básicamente la ISO TS 34700 y los principios y orientaciones de la World Organization for Animal Health, la OIE. Esa es la base normativa, y veamos qué nos dice esta base normativa y cuál es la metodología foco, ¿no es cierto?, de las normas de bienestar animal. Bueno, la ISO TS 34700 nos dice que el proceso de implementación de las normas de bienestar animal consta de 4 grandes pasos. Por una parte nos dice que tenemos que hacer un análisis de las buenas prácticas de bienestar animal, ¿no es cierto? Y eso vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver cómo lo hemos materializado bajo hacer un análisis de basado en la metodología HACCP. Y todos aquellos de ustedes que estén familiarizados con la metodología HACCP podrán ver una muy buena conexión entre esa metodología y la aproximación de análisis de peligro en bienestar animal. Luego nos dice la norma que implementemos un borrador para planificar nuestra plan de buenas prácticas de producción de bienestar animal, para las cuales tenemos, ya decíamos, las guías de la OIE. Podemos tener guías propias de sus países, ¿no es cierto?, o reglamentos propios de sus países, y también podemos tener las normas NSF, que más adelante les contaré en relación a la disponibilidad de las mismas. Luego, una vez que hemos definido nuestro plan, es decir, toda esta primera etapa tiene que ver con el principio de Deming de planificar, ¿no es cierto?, voy a implementar el plan de bienestar animal en mi cadena, ¿no es cierto?, en la etapa que yo esté, ya sea en producción, sea en transporte o sea en la parte de faena. Implementar el plan y, por supuesto, algo muy importante, en todo principio de mejora continua, evaluar y revisar el plan. Este es el principio de ISO, que es lo que está adoptado en nuestras normas, ¿no es cierto?, y de las cuales entonces les voy a contar un poco más de aquí en adelante. ¿Cuál es el alcance de las normas NSF hoy día? Hoy día tenemos disponibilidad para 6 especies, ¿bien? Una de ellas son los vacunos de producción de carne, otra de ellas son para cerdos, para pequeños rumiantes, cabras y ovejas, para vacunos de producción de leche, para pollo broiler y para gallina de postura. Verán que todavía queda, siempre para la producción animal es un gran desafío, porque cada especie, ¿no es cierto?, o cada tipo de producción animal tiene sus desafíos de bienestar animal distintos, no son lo mismo, si bien estamos hablando de una misma especie, estamos hablando de un vacuno, no es lo mismo los desafíos de bienestar animal que va a tener un vacuno de engorda en un feedlot, que los desafíos de bienestar animal que va a tener una vaca en ordeña, ¿bien? Entonces es muy importante tener en cuenta la especie y también tener en cuenta el tipo de producción en el que ésta se encuentra inserta. Junto con ello, además del tipo de producción en que se encuentra inserta, es necesario tener en cuenta los procesos y las operaciones donde aplica el bienestar animal. Y por eso les preguntábamos, cuando iniciamos la sesión, de qué área venían ustedes, ¿cierto? Bueno, las áreas que se han definido en el alcance de las normas de NSF son crianza, producción en granja, transporte, puntos de acopio, recolección de ganado y aves, faena y faena religiosa.
Estas, ¿no es cierto?, para todos los tipos de producción animal que ya describí anteriormente. Esto es lo que tenemos hoy día disponible. Estas normas son públicas, las pueden acceder, después les vamos, cuando les mandemos el correo con la grabación, les vamos a entregar también la información del sitio web donde las pueden descargar, conocer. Son muchas, son bastante intensas y por lo tanto en este webinar no nos vamos a dedicar a hablar particularmente de ellas, sino más bien del enfoque de bienestar animal que queremos proponer, ¿no es cierto?, a la cadena. ¿Cuáles son las etapas, ¿no es cierto?, la estructura que tienen los estándares globales de bienestar animal de NSF? Básicamente son dos, ¿no es cierto? Por una parte, tenemos los componentes del sistema, como todo sistema de gestión, y por otra parte tenemos los componentes propios del animal, ¿cierto? No es lo mismo y efectivamente cuando estamos buscando cómo adoptar los principios del HACCP en la producción animal, tenemos que tener clarísimo que acá no estamos hablando de un alimento que si bien tiene propiedades físico-químicas, ¿no es cierto?, pero es inerte, a diferencia de un animal que está vivo, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener muy claro cuáles son los componentes que vamos a utilizar del sistema de gestión para poder tener realmente un sistema de gestión de bienestar animal y dónde vamos a utilizar la información relativa al componente propio de los animales, ¿no? Y cada animal, como decíamos antes, tiene distintos comportamientos, tiene distintos manejos que hacen que las amenazas para el cumplimiento del bienestar animal de estas 5 libertades que hemos hablado al inicio del webinar se puedan cumplir en cada una de ellas. Bueno, veamos en detalle un poquitito cuáles son cada uno de estos componentes del sistema. Primero, todo lo que tiene que ver con el compromiso de la gerencia, al igual que todo sistema, la política, es decir, tener una política declarada de bienestar animal, los procedimientos propios, ¿no es cierto?, y la planificación, ¿no es cierto? Y la planificación incluye el análisis, la identificación y el análisis de peligro, del cual me voy a referir con un poco más de detalle. Luego de ello, es muy importante que podamos tener un monitoreo de la implementación de este plan del bienestar animal y los resultados. Y esto, básicamente, como les decía, muy conectado con los principios del HACCP, donde al haber identificado un peligro, debemos identificar una medida preventiva, una medida de control, y por supuesto después medir que esa medida, valga la redundancia, que hemos implementado, cumpla con los objetivos para cumplir, ¿no es cierto?, en este caso, con el nivel de estado de bienestar animal que va a tener mi ATO. Luego, todo lo que tiene que ver con competencias del personal, habilidades conocimiento del personal, habilidades y competencias. Y esto, por supuesto, como todo sistema de gestión, es imposible llevar a cabo o mantener un sistema de gestión, en este caso un sistema de gestión de bienestar animal, si es que no tenemos a las personas capacitadas. Lo decía uno de los pilares de la OIE, comenzar incluso desde la formación universitaria y la formación técnica en estos conceptos de producción animal que sin duda solo tienen beneficios para la producción animal y la salud pública en el concepto One Health que ya les explicaba. Luego, todo lo que tiene que ver en el fondo con el requisito básico de instalaciones, equipamientos y materiales para poder manejar un predio, ¿no es cierto?, o manejar un camión, o manejar una planta faenadora con los principios de bienestar animal. Y finalmente, como todos los principios del sistema de gestión, la mejora continua. Y en la mejora continua, fíjense, en uno de los aspectos que yo les mostraba un par de láminas atrás, está también declarada en la norma ISO de bienestar animal. Entonces, todos estos conceptos están tomados en esta norma, ¿cierto? Y por otra parte, están tomados todos los conceptos que tienen que ver propiamente con el manejo del animal. Por una parte, todo lo que tiene que ver con alimentos y agua. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con manejo, crianza y gestión de los animales. Fuente de los animales, es decir, el origen desde donde vienen, ¿no es cierto? La salud y la seguridad. Y finalmente, el diseño, mantenimiento y protección en ambiente animal de las instalaciones y equipos, que son fundamentales, que es la interacción que tienen los animales con su entorno, y que esto es fundamental para cumplir con las 5 libertades de los animales. Está absolutamente implícito el cumplimiento, ¿no es cierto?, de los objetivos del entorno
de la relación del entorno con los animales y de los animales con su entorno. Y todo esto, todo este concepto, no podemos perder de vista que está hecho bajo un enfoque de riesgo. Por eso que me voy a referir de ahora en adelante principalmente a este aspecto del enfoque de riesgo, donde hemos tenido que innovar, ¿no es cierto?, en términos metodológicos, y nos hemos basado principalmente en lo que tiene que ver con los principios de HACCP, que sin duda, yo diría que casi 30 años hablando de HACCP, sin duda una de las metodologías de mayor impacto en la industria de los alimentos en el mundo. Me atrevería a decir que realmente ha sido un verdadero cambio del mundo de los alimentos antes de HACCP y después de HACCP. Y vamos a ver cómo los principios de HACCP también lo podemos aplicar en el bienestar animal, principalmente cuando utilizamos el enfoque de riesgo y hacemos una identificación y análisis de los peligros. Entonces, lo primero que quiero comentarles es que el enfoque que se puede adoptar, ¿no es cierto?, de HACCP es principalmente el concepto de sistema. ¿Bien? El análisis de peligro lo vamos a adoptar, ¿no es cierto?, al entender cuáles son todas las prácticas y los procesos de manejo animal que están interconectadas entre sí. Es decir, independiente de en qué lugar de la cadena de producción usted se encuentre, ya sea en la crianza, ya sea en la faena, o el transporte o la faena, existen procesos, existen etapas, ¿no es cierto?, que es el concepto que vamos a ver un poco más adelante del flujograma, que siempre nos va a ayudar a poder hacer una exhaustiva identificación y análisis de peligro. Entonces, la diferencia acá, cuando hacemos nuestra identificación y análisis de peligro, lo que vamos a ver es que lo vamos a enfocar al bienestar animal. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en ello? Vamos a centrar en identificar y controlar sistemáticamente las amenazas claves para el bienestar animal en todo el sistema de producción. Y esto va a ocurrir exactamente, o está ocurriendo ya exactamente, como ocurrió con HACCP y con todos los protocolos certificables en la cadena. Es decir, un eslabón que adopte principios de bienestar animal, sin duda va a requerir el eslabón anterior adopte principios de bienestar animal para ¿no es cierto?, lograr todos los beneficios que esto tiene en la cadena de producción. En muchos de los países, ¿no es cierto?, tenemos también integración vertical de nuestra producción animal, por lo tanto, el adoptar estos principios y estas normas, ¿no es cierto?, en cada una de las etapas, es fundamental para poder cumplir con este concepto de sistema. Pues porque no sacamos nada con preocuparnos de tener normas de bienestar animal en la crianza, si no la tenemos en el transporte y en la faena, ¿no? Desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista normativo, de los consumidores, ¿no es cierto?, del punto de vista económico y del punto de vista de la salud pública, es fundamental que mantengamos y que adoptemos estas prácticas de bienestar animal a lo largo de toda la cadena. ¿Cómo podemos abordar este análisis de peligro? Bueno, insistiendo un poco en este tema de la cadena, todos los distintos eslabones de la cadena de producción han de implementar su sistema de identificación y análisis de peligro. Por ejemplo, a nivel de productores primarios, basarse, ¿no es cierto?, en un mecanismo para poder estructurar, ¿no es cierto?, y formalizar las buenas prácticas que aplica el productor o el operador. Porque sin duda, y vuelvo al HACCP, no es que vayamos a producir animales de una diferente manera, así como en HACCP no producimos alimentos de una diferente manera si tenemos HACCP, sino que lo que hacemos es que las buenas prácticas que tenemos disponibles para ese eslabón de la cadena, lo vamos a aplicar en forma estructurada, formalizada y sistemática, para entonces de esa manera poder garantizar que se cumplan los principios de bienestar animal. Lo mismo los transportistas, ¿no es cierto? Los transportistas son el eslabón importante, como decía anteriormente. Podemos haber hecho una muy buena gestión de bienestar animal en la crianza, pero si tenemos un transporte que no cumpla con ello, todos los beneficios de haber producido animales bajo bienestar animal se pueden perder, ¿no es cierto?, durante el transporte. Y finalmente la faena, que es donde el animal, ¿no es cierto?, donde los principios de bienestar animal terminan, ¿no?, y que quizás son aquellos que de alguna manera más preocupación generan en nuestros consumidores, ¿no?, en relación a esta etapa de cómo mueren los animales. Y tenemos que preocuparnos también de un buen morir,
¿no? Identificar cuáles son los puntos críticos del proceso para poder monitorearlo, para poder garantizar que se hagan correctamente y con esto llevar el bienestar animal de una declaración de 5 libertades a una práctica de las 5 libertades en ello. Y para ello, ¿no es cierto?, como les estaba ya adelantando, al igual que en el principio HACCP, lo primero que debemos hacer es hacer un flujograma del proceso productivo, ¿no? Desde recepción de animales vivos, por ejemplo, aquí podemos ver la cuarentena, la crianza, el nacimiento de los animales. Verán ustedes que esto se trata de una empresa productora de leche, ¿es cierto?, donde tenemos el cuidado neonatal, la gestión de reemplazo de hembra, la venta a los machos, esto para aquellos que están en producción les va a ser muy muy familiar, la revisión de la preñez, el manejo de ordeña y el manejo de secado de las vacas en lactancia. Y por supuesto que este flujograma tiene interacciones, ¿no? Como por ejemplo el proveedor de los animales vivos. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, en mi crianza o en mi plantel de producción lechera, tengo prácticas de buenas prácticas de animal, voy a pedirle a mi proveedor de animales vivos que cumpla con ello. Los servicios veterinarios son fundamentales. El servicio veterinario, probablemente algunos de los que están presentes hoy día, que pusieron que eran consultores, probablemente son médicos veterinarios, y por lo tanto entender también cuál es el rol del médico veterinario en la salud animal, la salud pública y el bienestar animal. Los servicios de transporte sin duda siempre van a ser muy importantes. Acá el calostro, el proveedor de calostro que me va a ingresar en la cadena, y todo lo que es provisión de alimentos y agua. Se fijan, este concepto de flujograma es uno de los primeros aspectos que debemos preparar para poder hacer una correcta identificación y análisis de peligro. Luego de ellos, ¿no es cierto?, tener claro que en el proceso de identificación y análisis de peligro vamos a tener que identificar los peligros y vamos a identificar peligros de bienestar animal, es decir, aquí el peligro es, y tenemos que tener ese switch, ¿no es cierto?, mantener la metodología, pero ese switch, enfocar la identificación de peligro en peligros de bienestar animal que amenacen las 5 libertades. Luego tenemos que hacer un análisis de ese peligro, ¿cierto? Y finalmente, lo más importante es medidas de prevención y control para prevenir, eliminar o reducir que ese peligro de bienestar animal ocurra en la etapa de producción en la que yo me encuentro. ¿Cómo podemos hacer esta identificación de peligro? Una de ellas es hacerlas por áreas. Por ejemplo, podríamos decir, vamos a analizar todos aquellos peligros, ¿no es cierto?, o amenazas de bienestar animal que están basados en el animal, todos aquellos peligros que están basados en el diseño, todos aquellos peligros que están basados en el manejo. Ejemplos de ello: peligro del animal, pérdida de peso, baja condición corporal. Aquí vemos una foto un poco exagerada, pero podemos encontrar esto. Y volviendo un poco a la conexión de lo que yo les decía antes, que la norma nos pide que seamos capaces de medir, la norma ISO y también las normas de NSF nos dicen que tenemos que ser capaces de medir. Bueno, una forma de medir es la inspección visual, pero también tenemos otras formas de medir condición corporal, ¿no es cierto?, que los profesionales especialistas las conocen muy, muy bien. Otro, podemos ver las cojeras, ¿cierto?, las cojeras basadas en el animal. Si yo observo en mi campo animales con cojera o en mi plantel de producción lechera animales con cojera, me queda claro que hay un problema, ¿no es cierto?, de manejo, probablemente de diseño, probablemente de maltratamiento de las laminitis, es decir, va a haber asociado a manejos que van a ser finalmente los programas que nos van a permitir prevenir que estos peligros ocurran. O comportamiento agresivo. Si yo estoy en un plantel, por ejemplo, que se ve mucho en plantel de broiler, donde la producción es tremendamente intensiva, si yo empiezo a observar picaje, por ejemplo, y entro a un plantel y observo que tengo las crestas picadas, ¿no es cierto?, y sangrantes, y animales muertos por picaje, bueno, algo me está diciendo, ¿no es cierto?, que ahí no se están cumpliendo los principios de producción de bienestar animal. El segundo es basado en el diseño, la ventilación, fundamental, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo voy a observar yo? Por medio del jadeo, ¿no es cierto?, en el caso si estoy hablando de gallinas con alas abiertas, es decir, vamos a tener distintos aspectos del comportamiento animal que me van a decir a mí que hay un problema de diseño. Insuficiente espacio, está claro, el tema de la densidad de animales por metro cuadrado es uno de los aspectos fundamentales del bienestar animal, sobre todo en aquellos animales de producción intensiva.
Insuficiente espacio de cabeza durante el transporte, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el diseño del transporte mismo, con el tamaño de los camiones en relación al tamaño de los animales, es decir, todas que son prácticas posibles de adoptar. El dolor, y las que tienen que ver con manejo, el dolor durante prácticas de crianza. Hay varias prácticas que se utilizan en producción animal, como el despique, ¿no es cierto?, en el caso de los pollos, como el descuerne, ¿no es cierto?, en el caso de los bovinos, que de alguna manera nos van a generar dolor y también nos invitan a tener en cuenta que ese es un peligro de bienestar animal que tenemos que tener claro cuando hagamos nuestra identificación y análisis de peligro. El manejo incorrecto durante la carga, esto también es importante, también tiene que ver, por ejemplo, cuando hacemos la carga de los animales a faena, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ayuno, ¿no es cierto?, prefaena, también tiene que ver con el pillaje, por ejemplo, en el caso de las aves. ¿Cómo manejamos nuestra carga animal de modo de producir el menor impacto posible en ese tramo de transporte, que puede ser muy corto en algunos casos, pero también en algunos puede ser de bastantes horas? También todo lo que tiene que ver con la mala calidad de los pastos, porque recordemos que una de las libertades de los animales es libre de hambre. Por lo tanto, si nosotros tenemos, y de malnutrición, por lo tanto, si tenemos un mal manejo de los pastos, de las pasturas, ¿no es cierto?, vamos a tener escasa disponibilidad y además también podemos tener problemas nutricionales en el animal si la calidad de esa pastura, ¿no es cierto?, no es la correcta para la etapa productiva de los animales. Entonces, otra forma, ¿no es cierto?, que podemos mirar en relación a los peligros y el impacto que esto pueden tener son factores propios del animal, atribuibles al animal propiamente tal, factores que impactan directamente al animal y factores que afectan indirectamente al animal. Es decir, otra forma de mirar los peligros es esta que les estoy mostrando. Por ejemplo, atribuibles al animal, habilidades para tolerar el calor, por ejemplo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando nosotros elegimos la especie, ¿no es cierto?, la raza, perdón, que vamos a utilizar en un país o en otro, tenemos que tener en cuenta esto, porque los animales, si yo elijo mal, ¿no es cierto?, la raza del animal, voy a tener problemas a lo mejor para tolerar el calor si el clima de ese país no es más correcto. Esto no es algo nuevo, pero lo importante es que seamos capaces de demostrarlo y de medirlo, ¿no? La capacidad de maternidad también, el adecuado clima local o el ambiente pastoreo, también son factores propios atribuibles al animal. Factores que impactan directamente al animal, la alimentación, ¿no es cierto? La alimentación, que puede ser alimentación natural, en pasturas, o puede ser alimentos en pienso. La cama, ¿no es cierto?, la calidad de la cama, qué tipo de cama voy a utilizar cama de paja, de cascarilla de arroz, de viruta de madera, ¿no es cierto? Vamos a tener que elegir la cama que mejor se adecue al tipo de animal que vamos a estar criando en ese minuto. La manipulación propiamente tal, las retenciones que hacemos para ciertos manejos como las vacunaciones o el descuerne o la aplicación de antiparasitarios, los apretones que podemos llegar a producir en los animales, el espacio de jaula, en el caso por ejemplo de los cerdos y de las aves, ¿no? Bueno, ver, ¿no es cierto?, que ese espacio de jaula cumpla con los requisitos de buenas prácticas de producción animal. Y aquellos factores que pueden afectar indirectamente al animal, como incendio, sequía, condiciones locales del suelo, topografía, clima, precipitaciones, ¿no es cierto?, que bueno, que son propios de la naturaleza y para lo cual tenemos que prepararnos y elaborar un buen plan de medidas preventivas para minimizar el impacto que estos tengan en la producción animal. Entonces, el objetivo de hacer el análisis de peligro es determinar para cada peligro identificado, ¿cierto?, ya algo hablamos de las distintas metodologías, distintos enfoques que podemos utilizar para identificar el peligro, si su eliminación o reducción a niveles aceptables es esencial para lograr el objetivo del bienestar animal. Se fijan, y aquí hacemos esta conexión del Hazard. ¿Es esta condición, este peligro que usted detectó, de impacto en el bienestar animal? ¿Tengo que yo controlarla para prevenir, eliminar o reducir el peligro en el bienestar animal? Y si es que se necesita un control para asegurar que se cumplan los niveles aceptables definidos. Tiene que ver en el fondo con cumplir con los límites de tolerancia o bien cumplir, ¿no es cierto?, con los límites críticos, dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de peligro que se trate. Cada peligro que ustedes identifiquen se debe evaluar,
¿no es cierto?, de acuerdo a la posible gravedad que los efectos adversos puedan tener en el animal y la probabilidad de ocurrencia. Y esta metodología, lo más importante de todo plan de gestión de bienestar animal, tiene que estar documentada y los resultados de la evaluación de riesgo deben estar registrados. Es decir, este análisis que hemos estado hablando no solamente es un análisis que hacemos en forma consciente, sino que además lo vamos a documentar. Y acá les comparto un modelo, ¿no es cierto?, de tabla de análisis de peligro. Nuevamente, insisto que para todas aquellas personas que saben de HACCP, esto les va a parecer súper familiar y espero que sea una buena idea para ver cómo aproximarse a la identificación y análisis de peligro, donde vamos a tener, por una parte, ¿no es cierto?, la etapa del proceso, por ejemplo, crianza, y dentro de crianza, por ejemplo, recepción de animales en el predio. Tengo que analizar cuáles son todos los peligros, que ya los voy a saber, ¿no es cierto? Todo experto técnico sabe exactamente cuáles son los peligros que podemos encontrar y asociarlos a los distintos ámbitos de bienestar animal. ¿Cuál va a ser la severidad o el efecto adverso que va a tener el animal? Por ejemplo, va a producir cojera, puede producir muerte, puede producir baja en eficiencia de conversión alimenticia. Es decir, voy a ver la severidad o el efecto que esto va a tener en la producción animal, la probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Y para eso podemos utilizar distintas matrices. Hoy día hay en la literatura una gran cantidad de matrices que nos pueden ayudar a identificar la probabilidad de ocurrencia, la justificación de la ocurrencia, y luego de ello, una vez que he determinado la justificación de la ocurrencia, identifico qué medidas debo aplicar para prevenir, eliminar o reducir el peligro a niveles aceptables. Y aquí aparece un concepto nuevo desde el punto de vista de bienestar animal. Un concepto muy sabido por todos, programa de prerequisitos. Vamos a ir viendo cuáles son los potenciales programas de prerequisitos en bienestar animal. Puntos de atención particular, ¿no es cierto?, o PAP, y los puntos críticos de control. Disculpen ahí, cometí un pequeño error en el acrónimo, es PCC, puntos críticos de control. Entonces yo voy a tener programas de prerequisitos para prevenir, puedo tener puntos de atención en particular para prevenir y puedo tener los puntos críticos para prevenir. Bien, vamos a ver un poquito algunos ejemplos para que esto quede claro. Entonces, por ejemplo, si yo voy a determinar un determinado prerequisito para prevenir ese problema de bienestar animal, por ejemplo, si el peligro es mala calidad de la alimentación, el programa de prerequisitos será proveedores aprobados, plan de manejo de postura. ¿Se fijan? Es la práctica que yo voy a utilizar para que la mala calidad en la alimentación no genere un problema de bienestar animal de las 5 libertades, que es libre de hambre, ¿cierto? Después yo puedo tener otro peligro, pérdida animal por depredación. Entonces, el programa de prerequisitos será diseño y mantención de los cercos. Entonces, yo aplicaré un buen diseño y mantención de cercos para evitar la pérdida animal por depredación, que apunta a la libertad libre de miedo. ¿Bien? Si el peligro, por ejemplo, es un brote de enfermedad, yo puedo aplicar mi programa de prerequisitos de programa de saneamiento y bioseguridad. ¿Para qué? Para apuntar a la libertad libre de enfermedad. Y finalmente, el último ejemplo que les voy a dar acá, un animal sensible en carril de desangrado, es decir, no fue insensibilizado correctamente y está en el carril del desangrado, entrenamiento y protocolo de faena. ¿Para qué? Para que el animal esté libre de dolor y libre de miedo. ¿Se fijan cómo esto está todo bien conectado? Y podemos aplicar esta metodología fácilmente, ¿no es cierto?, si nos adoptamos a HACCP. Entonces, luego decíamos que las medidas de preventivas y o de control que yo puedo aplicar, yo las puedo clasificar en PPR, prerequisito, en PCC, punto crítico de control, o en PAP, punto de atención particular. ¿Qué es lo que es un PCC mirado desde el punto de vista del bienestar animal? Es un punto en el proceso donde la falta de control del peligro conocido, que usted ya lo determinó, puede provocar daños graves a personas, animales o equipos. Y para que este PCC sea realmente un PCC, tengo que cumplir 5 criterios. Primero, asociado con el peligro de preocupación, es decir, en el fondo relevante y coherente. Segundo, medible u observable. Esto es fundamental en las medidas de control que yo voy a establecer para estos PCC. Tercero,
tener estándares estrictos con límite de tolerancia bien definido. Cuarto, contener medidas correctivas en caso de desviación. Quinto, este PCC debe ser restablecido, el control debe ser restablecido una vez que sea aplicado la acción correctiva. Y los PAP, ¿no es cierto?, que son condiciones que podrían amenazar la salud de los animales, su bienestar, la salud pública, el manejo en la granja, pero donde no se han definido o no se pueden definir estándares y umbrales estrictos. Los PAP generalmente van a estar influenciados por varios factores, no es un factor único. Ejemplo, la variación biológica de los animales, las interacciones entre las prácticas de manejo, es decir, no es algo que dependa solo de un factor y por lo tanto no puedo establecer un límite crítico en particular. Y entonces, para el caso de los PAP, se habla de niveles de tolerancia. Algunos ejemplos de PCC: condición corporal, condiciones del transporte, el largo del viaje, la eficacia del aturdimiento, la insensibilización en el desangrado. Y algunos ejemplos de PAP: edad de la crianza de las hembras en el primer embarazo, tamaño uniforme de ave emparvada de pollos de engorde, duración de la tenencia animal en estabulación. Se van dando cuenta como todo esto, que son conceptos muchas veces como declaraciones de intenciones, las podemos ir transformando en nuestras herramientas de trabajo para poder garantizar el bienestar animal. Y de esta manera, volviendo a nuestro flujograma, ¿cierto?, podemos ir identificando en nuestro flujo, en el ejemplo que yo les daba del plantel lechero, ¿no es cierto?, si es que tengo un PCC, por ejemplo, en cuarentena, por ejemplo, un límite de tolerancia es efectivamente la cantidad de tiempo que el animal va a estar en cuarentena. En la crianza puedo tener un PAP, ahí pueden ser muchas las medidas que puedo tomar. En nacimiento puedo tener un PAP, en cuidado neonatal puedo tener un PCC, es decir, utilizando el enfoque de HACCP, utilizando la definición de un flujograma, haciendo una identificación y análisis de peligro, puedo determinar si esos peligros de bienestar animal los voy a controlar por medio de un programa de prerequisito, por medio de establecer un PCC o bien por medio de establecer un PAP. Con esto, fíjense que les quiero mostrar nuevamente el esquema súper sencillo de la ISO TS 34700, donde establece estos 4 pasos. Fíjense, paso 1, análisis de las PPA, peligro, identificación y análisis de peligro. Esto es algo nuevo en producción animal, el enfoque de análisis de peligro, adoptar análisis de peligro. Segundo, borrador del plan. Tercero, implementar el plan, las normas. Para eso ustedes pueden encontrar distintas normas, como yo les decía. Pueden ser las normas de NSF, que están descritas para los alcances definidos. Pueden ser normas propias de asociaciones de productores de su país. Pueden ser, más que pueden, deben ser los reglamentos y decretos propios de su país en relación al bienestar animal. Una vez que yo implemento y me preocupo, ¿no es cierto?, de cumplir con todos estos procedimientos, de tenerlos escritos, declarados, yo hago mi etapa de evaluación y revisión. Y en el concepto de etapa de revisión y evaluación es importante que todos los indicadores que todas las medidas que hemos implementado sean capaces de medir. Y en relación a la forma como medimos, tenemos tres tipos de criterios, ¿cierto? Así como hablábamos de los peligros asociados a animales, diseño y operación, vamos a implementar entonces los indicadores basados en animales, diseño y operación. Estos indicadores que nosotros vamos a utilizar deben tener un sistema de puntuación, tienen que ser objetivos, coherentes y repetibles entre los evaluadores. Es muy importante, una vez que hemos definido el indicador, hacer una calibración de los evaluadores para que el indicador definido sea evaluado siempre con consistencia, ¿no es cierto?, y repetibilidad. Ya terminando, les quiero compartir un esquema de evaluación de bienestar animal que fue desarrollado por Boutros. Hoy día la verdad es que la mayoría de las normas, cuando hablan de evaluación, hablan de los criterios de Boutros, así también lo hacen nuestras normas. Hablan de que la evaluación global de estado de bienestar animal en una etapa de producción
va a estar dado por 4 principios, ¿sí? No habla de las 5 libertades acá, habla de principios. Buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento normal. Y para cada uno de ellos establece criterios, y los criterios de Boutros son 12, que están claramente establecidos. Para el caso de buena alimentación, ausencia de hambre prolongada, ausencia de sed prolongada. Para el caso de buen alojamiento, comodidad de las zonas de confort, confort térmico, facilidad de movimiento. Para buena salud, ausencia de heridas, ausencia de enfermedad, ausencia de dolor por manejos. Y para comportamiento normal, ausencia de expresión de comportamiento social, expresión de comportamiento social, expresión de otros comportamientos, buena relación humano-animal y ausencia de miedo. Y para cada uno de estos, y no me voy a referir a ellos porque pueden ser muchos, Boutros nos propone 30 medidas como ejemplo, ¿no es cierto? Los 12 criterios pueden tener un sinnúmero de medidas que pueden ser visuales, pero estructuradas, ¿no es cierto? Medidas que pueden ser inmunológicas, como por ejemplo medir el nivel de inmunoglobulina en la sangre, medidas que pueden ser fisiológicas, como medir, por ejemplo, presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, es decir, los 12 criterios establecidos por Boutros pueden ser medidos cada uno de ellos. Y es súper importante entonces, si ustedes identifican sus medidas preventivas basadas en el modelo de Boutros, vamos a poder entonces establecer los indicadores claros para cada uno de ellos y vamos a poder medir. Y de esta manera, al poder medir, vamos a poder cumplir, ¿no es cierto?, con estos principios básicos, ¿no es cierto?, del plan de bienestar animal que tiene que ver con identificar los peligros, elaborar un plan, evaluar y mejorar bajo los conceptos, ¿no es cierto?, de mejora continua establecidos por Denning. De esta forma, ¿no es cierto?, vamos a poder cumplir, y ese es el objetivo que nosotros tenemos que buscar, vamos a poder cumplir que los animales estén libres de sed, hambre o nutrición insuficiente, no perderlo nunca de vista, libres de incomodidad, libres de dolor, heridas o enfermedad, libres para expresar su propio comportamiento y libres de temor o angustia. No nos olvidemos que estos cinco criterios, 5 libertades de los animales son, ¿no es cierto?, aquellos que se esperan de nuestros drivers, que son las regulaciones, ¿no es cierto?, y las normativas, que son los consumidores que cada vez, ¿no es cierto?, están más sensibles a estos temas, que son la rentabilidad a nivel de los negocios de producción animal y, ¿no es cierto?, y que son también aquellos derivados de la salud pública, ¿no?, que son muy importantes. Todo esto está relacionado, una sola salud, un solo mundo, animales, ambiente y personas. Las 5 libertades de los animales, el bienestar animal, son un aporte fundamental para poder cumplir con este principio. Bien, en este rápido webinar, como siempre, espero haber compartido con ustedes estos conceptos, cuáles son los drivers, y compartir este nuevo enfoque, ¿no es cierto?, de identificación y análisis de peligro en el bienestar animal para poder implementar un plan efectivo en su operación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, y estoy seguro que todos nuestros asistentes también agradecen este espacio que te has dado para poder compartir con nosotros estas actualizaciones respecto de bienestar animal. Así que estamos muy agradecidos. Han estado llegando ya preguntas a través del chat y quisiera que nos demos este último espacio para poder contestar algunas de ellas. La primera de ellas que te quiero comentar porque es más amplia, la envía Verónica Solís y pregunta si crees tú que esta opción de modelo de bienestar animal con un símil a HACCP será una tendencia que se va a seguir de forma masiva en el futuro. Bueno, gracias Verónica por tu pregunta. Como una fanática de HACCP, ¿cierto?, te podría decir que es una excelente metodología y que esperamos que sí la podamos ir adoptando. Yo, por lo menos la literatura que he revisado al respecto, ya hace mención de ello, y nuestra metodología la utiliza como base. Es una excelente forma de aproximarse a la identificación de los peligros, porque principalmente tiene 2 grandes beneficios. Uno, que tiene el enfoque de sistema, ¿cierto? Y segundo, que tiene el enfoque de prevenir antes que corregir. Entonces, esas son, yo diría, las 2 grandes ventajas que tiene. No puedo decir a ciencia cierta que esto
vaya a crecer en forma gigantada en el futuro, pero sí te puedo decir que es la forma correcta de aproximarnos a estos peligros. Perfecto. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Y otra pregunta que se enmarca quizás dentro de este mismo paraguas tiene que ver con que hacemos el símil, ¿cierto?, con el análisis de peligro. Aquí nos preguntan si es que cuando identificamos peligros vamos a tener que establecer algún límite crítico. Por ejemplo, para una enfermedad nos vamos a permitir el 5% de animales enfermos, o sería algo más radical en el que, digamos, no enfermedad. Muy bien, muy buena pregunta, porque por eso la metodología, ¿no es cierto?, que les presenté distingue entre programa de prerequisitos, PCC y PAP, ¿no es cierto?, y puntos de atención prioritaria. ¿Y por qué? Porque hay algunos aspectos del bienestar animal donde sí podemos establecer un límite establecido. Por ejemplo, altura de bebedero. Voy a poner un caso súper concreto. Si yo estoy haciendo producción de broilers, ¿no es cierto?, voy a decir que la altura de bebederos para el peligro de que tengan sed los animales, con la libertad, ¿no es cierto?, ausencia de sed, yo voy a decir que la altura de bebederos será X, no conozco técnicamente la altura, por lo tanto no me puedo pronunciar, que será X. Por lo tanto, la altura de bebederos perfectamente podría ser un PCC en el caso del peligro identificado que tiene que ver con la sed. Bien, no así, por ejemplo, la cantidad de animales que mueren por picaje, porque la muerte por picaje, en el mismo caso de los broilers, no es controlable, no puedo establecer un límite. Cuando se comienza a producir el picaje dentro de un plantel, no puedo decir voy a permitirme que mueran 5 al día. Depende de demasiados factores y por lo tanto ahí hablamos más bien de un PAP, ¿no es cierto?, que es un procedimiento que vamos a aplicar, ¿no es cierto?, una medida de control, por ejemplo, que puede ser la densidad, puede ser manejo de la luz, bueno, pueden ser varias que los veterinarios expertos en producción avícola pueden decir que me van a prevenir que ello ocurra, pero ahí yo no tengo un límite de tolerancia, ¿bien? Y en el caso de que sea un prerequisito, la forma de prevenir, van a ser temas como más generales. Por ejemplo, un prerequisito puede ser el manejo de la cama. Voy a seguir con el mismo ejemplo de los broilers. El manejo de la cama de los broilers. Por lo tanto, contar con una viruta de buena calidad, certificada, en una buena altura de la cama, va a ser probablemente un prerequisito. Y digo probablemente porque va a depender de la identificación de ese peligro. Así como en la industria de alimentos no damos por hecho un PCC, acá en bienestar animal tampoco damos por hecho qué va a ser un prerequisito, qué va a ser un PCC y qué va a ser un PAP. Excelente, Mónica, muchas gracias por esa completa respuesta al respecto. Aquí algo que apunta hacia los fundamentos que se mencionaron. Si pudieras precisar en pocas palabras la diferencia entre un PPR, un PAP y un PCC. Muy bien. Bueno, un poco ya lo dije anteriormente, ¿no? PPR es todo aquel concepto de producción animal que yo lo puedo utilizar para orientarme a cumplir con las 5 libertades de bienestar animal, ¿no es cierto? Eso es un PPR. Cuando es un PAP, ¿no es cierto?, es aquella medida, aquel punto, ¿no es cierto?, donde yo tengo que aplicar una medida preventiva que no tiene un límite crítico y que no tiene un nivel de tolerancia. Y el PCC son aquellas medidas de control, ¿no es cierto?, que yo voy a utilizar para prevenir que ocurra el peligro, pero que sí tiene niveles de tolerancia. Entonces, al igual que el hazard, haciendo el paralelo, y principalmente si podemos hacer también el paralelo con la FCC 22000, ¿no es cierto? Un determinado PPR, programa de prerequisito, puede ser la medida de control de un PCC, ¿no es cierto? O bien puede ser la medida de control de un PAP. Y en el caso de FCC 22000 sabemos que a eso se le llama PPR operativo, ¿cierto? Bueno, podemos hacer más o menos el mismo paralelo. Sí, los PPR son medidas de control, ¿cierto? Las medidas de control son los programas de prerequisito en la industria. Esas medidas de control, que son los programas de prerequisito, van a tener 2 niveles de condición. Si son medibles, ¿no es cierto?, si son replicables, si tienen un límite, si son pedidos por la normativa, son un PCC. Si no tienen un límite de tolerancia estricto, pero sí yo puedo establecer una buena práctica, van a ser un PAP. Excelente, muchas gracias por la precisión en esos conceptos que son importantes para entender el modelo.
Aquí hay una pregunta muy interesante, quizás se escape de lo que acabamos de revisar, pero no deja de ser interesante de responder. Nos preguntan, ¿cuál sería la tendencia con respecto a estos temas para los sacrificios rituales? ¿Aplicarían para ellos también? ¿Hay una consideración o sería como distinto al procedimiento normal? Sí, aplican y de hecho las normas de NSF consideran el sacrificio ritual. Sabemos que es un desafío poder cumplirla, porque por una parte hay que cumplir con los requisitos rituales propiamente tal, ¿no es cierto?, de la religión en particular que lo pida, y también tenemos que cumplir con bienestar animal. En detalle no tengo la precisión como para poder decirle cuál es la diferencia entre uno y otro, pero sí está claro que sí las tenemos que cumplir igual. La pueden revisar en nuestras normas que están en la página web. Excelente, muchas gracias. Con respecto a algunas prácticas que se dan en la producción animal, muchas veces hay algún manejo por ahí que pudiese ser pensando en las 5 libertades, etcétera. Y aquí nos pregunta Daniel si, por ejemplo, para el caso de la muda forzada que se hace en planteles de aves, donde se reduce, ¿cierto?, la carga de alimento para que pueda existir esta renovación, y a su mirada, ¿cierto?, al menos con 3 de las 5 libertades estaría relacionándose. ¿Qué sería lo correcto? ¿Cómo podríamos darle un giro a este tipo de manejos para que pudieran encajar dentro de estos sistemas? Particularmente no puedo dar la respuesta porque no soy especialista en producción de aves y por lo tanto ahí se requiere, ¿no es cierto?, de la precisión de los fundamentos fisiológicos que hay detrás de la muda o pelecha forzada, ¿no es cierto?, y tenerlos en cuenta. Recordemos que una de las primeras cosas que yo mencioné y que está dentro de los drivers de la OIE es que los principios de bienestar animal tienen que estar sustentados en principios científicos. ¿Bien? Por lo tanto, es un desafío hoy día para esa práctica que sabemos que tiene un objetivo productivo muy importante, es un desafío poder lograr, buscar la mejor forma de aproximarnos a las 5 libertades para cumplir. ¿Bien? Y eso, el buscarlo, requiere de evidencia científica y requiere, ¿no es cierto?, de buscar las prácticas menos dañinas a los 5 principios de bienestar animal. Como te digo, mi respuesta es un poco vaga en ese sentido porque no conozco efectivamente la fisiología en particular de la práctica que hay ahí detrás, ni conozco tampoco las prácticas que se pueden aplicar en un plantel de producción avícola, pero sí está claro que lo que busca la pelecha forzada o muda forzada es producir estrés, eso está clarísimo. Por lo tanto, ese es el gran desafío que tienen los profesionales de la industria y tienen que formarse más en ello, tienen que estudiar más en ello para buscar cómo podemos lograr el mismo objetivo con el mínimo impacto en el bienestar. Sí. Es bueno comentar también como complemento que en Europa, creo que en el 2013, por ahí ya hubieron algunas prohibiciones respecto de estas prácticas y en Estados Unidos se recomienda que ya no se siga usando. Sin embargo, alternativas que se han visto ha sido hacer una dieta reducida en energía, que han producido también similares efectos. Así que yo creo que la búsqueda va por ese lado, poder reformular esto para generar el menor impacto en el animal. Por acá te felicitan, Mónica, Guillermo García desde México, colega médico veterinario, el cual nos pone aquí que se muestra impactado con la noticia de saber que existe la norma ISO 34700, nos pone, y él quisiera saber respecto de la difusión de esta norma, si ya se está aplicando, si está en sus inicios, cómo lo ves, si le puedes dar esa mirada, porque le encantaría comenzar a trabajar de este modo. Sí, gracias Guillermo, colega. La norma 34700 ya está publicada y está disponible y la puedes encontrar, por supuesto. Hay bastante información también en relación a todo el tema de la OIE. La OIE tiene sus documentos, pero te invito a que consulten nuestras normas porque, como yo les comentaba, están disponibles en forma libre en nuestra página web y te pueden nutrir bastante bien en términos de la información que tú requieres. Así que te sugiero que lo hagas. Creo que con esa información vas a enriquecer tus conocimientos y
Y bueno, y cualquier duda que tengas, aquí estamos para atenderla. Perfecto, Mónica. Bueno, esas han sido las preguntas que nos han llegado y ya tenemos que comenzar a cerrar la sesión del día de hoy, así que agradecerte nuevamente el tiempo que te has dado para poder compartir con todos nosotros esta interesante información y poder difundir estas nuevas normativas que todavía no se conocen tanto en la industria. Así que si quieres te dejo el micrófono abierto para que puedas despedirte de la audiencia el día de hoy. Sí, bueno, muchas gracias a todos por haber participado en este webinar, también por sus preguntas. Como siempre, un gusto poder contribuir a la formación de competencia de los profesionales en la industria de alimentos. Este es un desafío relativamente nuevo, el concepto de bienestar animal lo conocemos de hace muchos años, pero ya llegar a establecer un sistema, digamos, que sea medible, ¿no es cierto?, que sea mejorable, que sea gestionable, es un concepto nuevo y en el cual nos encontramos como compañía, ¿no es cierto?, muy entusiasmados de seguir colaborando. El aporte de las normas que hemos desarrollado esperamos que sea un aporte valioso para todos ustedes, así que les invito a consultarlas y a quedar atentos a cualquier novedad que podamos tener al respecto. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Y para cerrar, que nos llegó también preguntas al respecto, el video de la sesión completa lo van a tener disponible a través del canal YouTube de NSF International, así que una vez terminado el webinar les llegará un vínculo para que puedan revisar la información del día de hoy a detalle y compartirla con sus colegas si lo desean. Que estén muy bien, les invitamos a seguir las próximas fechas de este programa de webinar 2019. Por mi parte me despido y que tengan muy buen día. Bye bye. Thank you. Please stand by.